La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Estados Unidos hace valer su ficha en los diálogos de Venezuela. Estamos dispuestos a revisar nuestras sanciones siempre cuando haya cambios de la represión en el país. Elecciones regionales, un escenario sensible que podría marcar el tono de las relaciones. Extensión del TPS, guiño a una renovación. Esta extensión del periodo hasta los 18 meses nos indica que podría venir esa renovación del TPS. Misión diplomática de Juan Guaidó en Estados Unidos urge a seguir aplicando a pesar de los augurios. Pacientes a la espera de un trasplante de órgano pasan su vida en vilo. Yo puedo ser el próximo. Muchos buscan opciones en el extranjero, aunque muy pocos pueden pagarla. Nueva York se rinde ante los ojos de un caricaturista venezolano. Acabo de llegar y pensé que, no sé, me iba a tomar años. Jorge Torrealba expone en La Gran Manzana su visión de la ciudad que nunca duerme. Hola amigos, soy Belén Mora y les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América en Washington. Cuando vence el plazo inicial del 5 de septiembre para aplicar al TPS para los venezolanos, se conoce que al menos la mitad de los elegibles no habría solicitado este estatus. Aunque la extensión del plazo hasta el 9 de septiembre de 2022 podría dar más tiempo a los indecisos, muchos siguen sin tomar una determinación. Entre tanto, desde la misión diplomática de Juan Guaidó, urgen a la comunidad venezolana a aplicar cuanto antes. Una extensión considerable de 6 a 18 meses. Es el nuevo plazo dado por la administración Biden a los venezolanos indecisos residentes en Estados Unidos para aplicar al TPS. Creo que esta medida se ajusta a una realidad y que nos da tiempo para pensar, para madurar, para tomar la mejor decisión. Es el pensamiento de Daniel Muñoz, un venezolano peticionario de asilo que a pocos días de que venza el plazo inicial de inscripciones para el estatus de protección temporal se mantiene indeciso. Estuvo contra la espada y la pared, dando un poco tiempo a los venezolanos para poder pensar y reflexionar sobre lo más conveniente para todos nosotros. El pasado 3 de agosto, el gobierno de Joe Biden extendió del 5 de septiembre de 2021 al 9 de septiembre de 2022 el plazo para aplicar a un permiso que no solo protege a los beneficiarios de la deportación, sino que también les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Una noticia muy esperada por la misión diplomática de Juan Guaidó, que llevaba meses advirtiendo del escaso éxito de convocatoria ante la comunidad venezolana en Estados Unidos. Lo que era evidente era que con el periodo de 6 meses no iba a ser posible registrar a la gran mayoría de esta población. Aunque estimaciones del Servicio de Inmigración apuntan a que cerca de 323.000 venezolanos cualifican para el amparo migratorio, los datos revelan que solo 135.000 de ellos habían presentado su solicitud a principios de agosto. Los venezolanos en Estados Unidos continúan aplicando. Hemos visto un incremento de 20.000 venezolanos que han aplicado en función al último reporte de USCIS el pasado 15 de julio. Sin embargo, abogados de inmigración ponen en entredicho las cifras facilitadas por USCIS y aseguran que el número de venezolanos que podrían cualificar al TPS podría ser menor al estimado. Ese estimado de 300.000 venezolanos quizás lo pudieron haber tomado basado en el número de entradas de personas con visas con estatus de turista. Con lo cual, a veces una persona entra 3 y 4 veces a los Estados Unidos dentro de un mismo año y entonces se cuenta 3 o 4 veces. Es muy difícil determinar cuántos venezolanos se encuentran en Estados Unidos y nuevamente cuántos venezolanos califican o les interesa solicitar este TPS. Y mientras las autoridades diplomáticas de Guaidó aseguran que la decisión de la administración Biden de extender el plazo de aplicación es una señal de que el TPS sería renovado. Esta extensión del periodo hasta los 18 meses nos indica que podría venir esa renovación del TPS. También advierten que hay que aplicar cuanto antes. Mientras más tiempo se tarde en aplicar, menos tiempo van a tener para disfrutar el permiso de trabajo. A principios de este año y cumpliendo con una de sus promesas de campaña, la administración Biden-Harris otorgaba este beneficio migratorio a los venezolanos llegados a Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021.
Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. La migración venezolana está llena de historias. Esto es lo que motivó a un grupo de productores ecuatorianos a realizar el documental de realidad virtual Cruzar. La obra muestra la problemática de los venezolanos que van de paso por ese país. Nuestro corresponsal en Quito, Néstor Aguilera, conversó con los productores y tiene la historia. Veamos. Vamos allá, ve a la bebé. ¿Le vas a cantar? ¿Qué le vas a cantar? La gallina. Cruzar nace porque nosotros hemos venido trabajando ya con anteriores proyectos con temas de contenidos inmersivos, contenidos 360 para gafas de realidad virtual, entonces entendimos cuál era el potencial de este tipo de contenidos y proyectos para generar empatía cuando se dio todo el desplazamiento más fuerte de personas venezolanas. Yo veía muchas personas, porque mis papás viven al norte de la ciudad de Quito, entonces yo cuando iba donde ellos veía mucho desplazamiento, muchas personas, familias enteras, grupos enteros caminando, entonces se me quedó esa idea y también de alguna manera era un aporte a solucionar este problema de discriminación y de xenofobia, porque creemos y creo muy fervientemente que todos somos migrantes. Lo que nosotros queríamos contar era una historia que sea universal, que la gente cuando lo vea pueda entender que los migrantes y los refugiados venezolanos, los que son parte de las personas que son parte de este desplazamiento, no vienen acá a nuestro país porque quieren, sino que porque lo necesitan y porque además hay razones mucho más fuertes que les obliga a salir de su país. La intención que nosotros teníamos con este proyecto es el de poner al espectador en los pies de Agni, de la personaje de nuestra historia, de ser un acompañante, ser como ella, estar junto a ella. El formato de video 360 en el que mostramos el proyecto ha generado múltiples reacciones. Hemos apelado a la sensibilidad de los espectadores. Al momento de ver esta experiencia, muchos ha sido la primera vez que ven este formato, entonces no tienen mayores expectativas, no saben a lo que se van a enfrentar, pero después al quitarse las gafas de realidad virtual y ver cómo las lágrimas les han salido después de vivir esta experiencia, nos damos cuenta que el formato y la historia funciona para apelar a la sensibilidad de ellos y para generar justamente esta reacción de parte del público para evitar sentimientos de xenofobia o de discriminación. Yo soy de Maracay, estado Aragua, y bueno, ¿qué te puedo decir? Que extraño mucho mi país, mi estado, mi familia, que es algo duro, no es fácil como otras personas piensan. Uno recibe muchos rechazos. Hay mucha gente que te rechaza, que te humilla por ser venezolano. Los espectadores de este proyecto cambian su forma de ver las cosas sobre la migración que sucede. Deja de ser un tema alejado, superficial o que no me toca a mí, sino que veo una realidad diferente, una realidad cercana y entiendo las razones de por qué estos personajes viven esta realidad. Una pausa y ya volvemos con más. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales.
Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Luego de una pausa de algunas semanas, gobierno y oposición venezolanos vuelven a la mesa de diálogo en México. En el futuro, las elecciones regionales cobran más atención a medida que las partes negocian sus puntos de honor. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? ¿Podría hacer uso de las sanciones como una ficha determinante? Estamos en vivo con Natalie Salas Guaitero desde Washington. Natalie, cuéntanos más información. Hola Belén, fíjate que en este momento la Casa Blanca ha señalado que todavía no ve las bases firmes para la realización de unas elecciones libres, justas y verificables el próximo mes de noviembre en Venezuela. Sin embargo, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han señalado que estarían dispuestos a revisar su política de sanciones siempre y cuando Nicolás Maduro dé algunos pasos firmes hacia la realización de unas elecciones que sean libres, justas y verificables. ¿Qué más tendría que hacer Venezuela? Vamos a verlo. Estados Unidos está claro. Hay que reconocer que no hay condiciones para elecciones en el país. Justo cuando se reanudan las conversaciones entre oposición y gobierno y queda poco menos de 3 meses para las elecciones regionales en Venezuela, el panorama sobre lo que intenta Miraflores sigue siendo turbio para Washington. Lo que quiere Maduro es una legitimidad y levantamiento de las sanciones. Y lo que debería pensar y cómo debería pensar es lo que necesita el pueblo de Venezuela. Para la oposición liderada por Juan Guaidó, el deber ser está reñido con el querer ser, pues según expertos, igual número de críticas recibirá tanto si participa en las elecciones como si desestima las vacantes. Por esto, más que apostarle a las regionales, prefiere disparar más alto. ¿Cuáles son las zonas de posible acuerdo real de cara a la resolución del conflicto? Para los venezolanos, la elección presidencial es lo que resuelve el conflicto. Algo en lo que Estados Unidos, más que coincidir, parece respaldar. Elecciones donde no pueden participar la mayoría de los partidos políticos, elecciones donde no haya acceso a la información en los medios de comunicación, elecciones cuando los líderes políticos están inhabilitados y no pueden participar. Pero para el gobierno venezolano las carencias son de otros. Y no tiene por qué prometer un cambio en Miraflores si, en su opinión, los culpables están en otro bando. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo, y lo imposible, porque esta vez la oposición no patee la mesa, porque esta vez la oposición no rompa el camino del diálogo. Un diálogo que parece estar sujeto, más que a un entendimiento, a las sanciones internacionales. Ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con plena reconocimiento de toda la comunidad internacional. Estamos dispuestos a revisar nuestras sanciones siempre cuando haya cambios de la represión en el país y que hay una ruta para elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y verificables. Por lo pronto, la única medición en urnas que tiene fecha es la elección de alcaldes y gobernadores. Nicolás Maduro no muestra intenciones de poner en juego su puesto y la oposición sigue indecisa en el camino a seguir en un terreno que cada día pierde más firmeza. Y en el medio, los venezolanos parecen expectantes de ver cuál de sus líderes se defiende con más ahínco. Fíjate, Belén, que también la oposición que ha decidido participar en estas elecciones regionales apunta más hacia las presidenciales. Y por otro lado, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han solicitado que el tema de la ayuda humanitaria, tanto para los venezolanos dentro como fuera de Venezuela, sea incluido en los diálogos. Gracias, Natalie. Nosotros seguiremos atentos precisamente a estos diálogos. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Por 4 años y 3 meses, los trasplantes de órganos han estado suspendidos en los hospitales públicos de Venezuela. De acuerdo con proyecciones de la Organización Nacional de Trasplantes, desde 2017 hasta la fecha, un total de 950 personas se sumaron a la lista de espera. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal conversó con algunos de los pacientes y con sus familias y nos cuenta a continuación algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar o que tienen que enfrentar muchas de estas familias. Estos son los juguetes de al menos 46 niños que han muerto en Venezuela desde 2017, esperando un trasplante. Ginette lleva consigo el peluche que su hija cargaba para ir a terapia antes de fallecer. Lo muestra para alzar su voz por quienes aún pueden mejorar su calidad de vida, gracias a un órgano que les sea donado. Que no es fácil padecer un día a día aquí con tus niños, que tú ver morir un hijo no es fácil. Que tu hijo, la última palabra que te digan, mamá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, no llores, sé fuerte, yo voy a estar bien, yo soy una guerrera, esas palabras para mí jamás en mi vida se me van a olvidar. Junto a ella, padres, pacientes y activistas por la salud se han manifestado en las calles de Caracas durante el último mes, exigiendo que se reactiven los trasplantes y se detengan las muertes. Yo puedo ser el próximo. A sus 19 años, este joven dice haber madurado conectado a un equipo de diálisis 3 veces por semana. Un joven de mi edad no se acostumbra a esta situación. No se acostumbra a depender de una máquina, no se acostumbra a limitarse a muchas cosas que un joven normal puede realizar. Los trasplantes en hospitales públicos de Venezuela dejaron de hacerse en 2017. Para entonces, el Ministerio de Salud alegó que por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, no estaba en capacidad de garantizar los tratamientos postoperatorios. Incluso, en 2019, el ex canciller Jorge Arreaza acusó a un banco portugués de confiscar los fondos que se utilizaban para garantizar trasplantes de médula a niños venezolanos en Italia. Pero esto no siempre fue así. Antes de la suspensión de estas cirugías, más de 10 centros de salud en Venezuela tenían la capacidad de ofrecer el servicio. Eso significa, en este momento, solo 2 clínicas lo están haciendo, la Clínica Santa Sofía y la Policlínica Metropolitana, a un costo alto, sobrepasa los $75.000. Una cifra que, según la Organización Nacional de Trasplantes, está fuera del alcance del 98% de los enfermos. Por ello, algunos familiares y pacientes le han tocado la puerta a hospitales en el exterior que tienen programas de patrocinio de este tipo de intervenciones. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360,
Voz de América, Caracas. Y por supuesto los desafíos para muchas de estas familias y también de estos pacientes. La esperanza de muchos de ellos es viajar al exterior a buscar una oportunidad para conseguir un trasplante o entrar en alguna lista de donación de órganos. Sin embargo, esta posibilidad no está disponible para muchos de estos pacientes o para no todos de estos pacientes. Y más información acerca de esto, por supuesto, puede verlo en boanoticias.com. Una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. No se vayan. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos aquí en Venezuela 360, gracias por acompañarnos. Y con una llamativa paleta de colores, acrílicos y hasta piezas en tercera dimensión, el caricaturista venezolano Jorge Torrealba logró el sueño de exponer en Nueva York. Con su lema "Descuento para feos", el artista va ahora a la conquista de otras ciudades en Estados Unidos. Sofía Pisani tiene la historia. Una historia de migrantes, de éxitos y logros. Así han sido los últimos meses para Jorge Torrealba, un joven oriundo de Punto Fijo en el estado Falcón en Venezuela y que ahora conquista a los amantes del arte en Nueva York. He tratado de llevarle la ciudad, pero como yo la veo en mi mundo de caricaturas. Ilustraciones de lugares emblemáticos, cargadas de alegría y color, aunque algunas tienen toques agresivos para denotar lo movida que es la ciudad. Otras con trazos gruesos para marcar un mensaje emotivo. Es así como Torrealba presenta en sus obras la Gran Manzana. Y todo tiene que ver con New York y también esa fusión entre la ciudad y los íconos de toda esta ciudad y los animales. Entonces, a mí me gustan mucho los animales también. Y todo un concepto no de retrato ni nada exacto, todo obviamente con caricatura, pero ya la técnica de acrílicos y pintura. Entonces, esto también es algo que no es mi trabajo como tal. Esto es algo nuevo, algunas piezas le coloqué detalles en 3D y eso le da más trabajo a la obra, ¿no? La mayoría de los artistas plásticos tienen como meta exponer sus obras en galerías de renombre. En el caso del joven Torrealba, recién se mudó a Nueva York y ya comenzó a cosechar éxitos. Un mes antes había donado una pintura para un evento benéfico sin imaginar que luego lo llamarían para darle su propio espacio. Cuando ellos lo vieron les encantó y cuando terminó el evento me llamaron y yo dije que rompí, que dañé en la galería porque me parecía, no me parecía que yo
no me lo merecía, decía yo, imagínate. Y entonces, en el momento que me dijeron, imagínate la emoción que tenía, porque no me lo podía creer, todavía no me lo creo. Y aunque al principio le costó creerlo, hoy pone a prueba su capacidad para enfrentar el gran reto de sorprender y cautivar a los habitantes de una ciudad nueva para él y para su arte. Luego de esta experiencia, dice que espera trasladar el mismo concepto a otras capitales de Estados Unidos, apuntando por el momento sus pinceles hacia Washington, D.C. Sofía Pisani, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York. Con la pandemia, muchos humoristas venezolanos que originalmente se hicieron famosos por sus actuaciones en sesiones de stand-up comedy o comedia en vivo han tenido que replantearse sus actuaciones para sortear la falta de público. José Pernalete nos dice de qué manera. Hacer reír a un público no es cosa fácil, y menos en un stand-up comedy o show de comedia en vivo. Subirse a un escenario frente a desconocidos es un desafío para muchos, y más ahora en medio de la crisis por el coronavirus. Quienes saben de eso apuestan por seguir provocando carcajadas en quienes asisten a sus presentaciones en la Gran Miami. Aquí es verdad que viven muchos venezolanos, pero hay que saber cómo los conectamos y cómo se van a incluir en este desafío de ocio, por decirlo de alguna manera. Amílcar Rivero y Wilmer Ramírez son dos venezolanos con décadas de experiencia en teatro y televisión. Y sí, son capaces de hacer reír a multitudes. No obstante, la pandemia los hizo ponerse serios en un momento para asumir el reto de cómo podían seguir adelante. Nuestro primer impacto es el qué va a ser de nuestra subsistencia. Es decir, ¿dónde vamos a sacar el dinero para vivir? Porque nuestro oficio pues depende del público y depende de gente que se congrega en una sala. Y es que el repunte de casos y muertes por COVID-19 en el mundo hizo detenerse a estos profesionales y reflexionar. Es decir, la situación mundial no estaba dispuesta para hacer humor. Fue cuando asumieron el escenario de otra manera, volver a cautivar a una audiencia con cambios de rutina, establecer temporadas en las presentaciones y aprendiendo a trabajar en sitios cerrados en las actuales condiciones. Sí, el mismo humorista trae ya sus vivencias y tú dices, oye, esta parte de la pandemia no la había pensado así. Mira, él trajo un nuevo enfoque de eso. Por fortuna, dicen estos dos humoristas, Estados Unidos es el país de las libertades, incluso para hacer reír. Ambos reconocen que en su tierra natal no podían hacer las críticas con doble sentido, el cual también ha sido una herramienta de ayuda. Estar en un país como Estados Unidos es el paraíso, porque es la absoluta libertad. La libertad amparada, los derechos amparados en la Constitución. Entonces uno tiene la libertad de, sin irrespetar, de decir todo lo que puede y lo que tiene que decir. Tanto Amílcar como Wilmer coincidieron en valorar la cercanía con la gente desde el escenario como una experiencia muy importante, sobre todo después de haber superado las restricciones impuestas por salud pública. No me quería bajar, tenía tantas cosas que decir, pero lo que estaba realmente era nutriéndome de la energía y del cariño de la gente, porque si a nosotros nos hacía falta el público, estoy completamente seguro, y en esas funciones nos lo demostraron, que nosotros también somos una especie de combustible. Lo que sí es cierto es que ningún pueblo puede lograr sus sueños si no es feliz, si no se ríe. Dios nos puso en este camino porque quería que fuésemos felices. Y si ustedes se cierran sus ojos y se tratan de acordar de un momento feliz, sí, seguramente va asociado con la risa. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami. Nos despedimos con estas imágenes. Decenas de aficionados se agolparon a las puertas del hotel donde concentraba la selección argentina en Caracas para saludar a Lionel Messi. El astro argentino llegó a la capital venezolana para disputar el encuentro con la Vinotinto por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Los fanáticos no perdieron la oportunidad de hacerse sentir. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Belén Mora. Será hasta la próxima.